Es la Sinfonía 40 de un hombre que nació un día como hoy y que pues, qué lástima, pero hoy ese mismo talento no hubiera destacado porque hubieran dicho, no, los niños no pueden trabajar, Ah, sí. explotación infantil. Y entonces a Mozart lo hubieran dejado en una esquina, sentado en una escuela, arruinándole el talento. Es que a los 6 años, antes de los 6 años, ya lo traía el papá en las cortes y presentándose en diferentes sitios, pero además ya componía, ya tenía una gran maestría. A los 8 años ya tenía varias composiciones. Taloneando, decimos nosotros. Sí. Claro, en el pópulo. Pero, ¿ustedes creen que en esta época un muchacho como él hubiera podido destacar? No. No, porque las leyes, la postura que tenemos actualmente es de que los niños encerraditos en su casa jugando con soldaditos y las niñas con Que muñecas. son retrasaditos y por eso hay versiones de novelas para niños. Sí. Y por eso les enseñamos a leer con frasecitas No, sosas. hubiera hecho su TikTok. Y entonces ahí estaría. Pero sería efímero. Todos los que están en TikTok son efímeros. El éxito. No, no perduran. Yo no me O acuerdo. estaría en La Voz México, alguno de esos programas de concurso. Uy, peor, porque mira cuántos de esos concursos, ¿cómo les llamaba? ¿Qué? Cantantes de karaoke, les dijo Ajá. alguien. Y les quedaba bien. Pero mira, de los youtubers primeros, los primeros que empezaron a destacar, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos han conservado su fama? No, pues vete a saber. No, porque además van surgiendo otros que tienen una forma diferente y te vas por eso, no que sean buenos, pero tienen una forma diferente de decir y ya con eso ya empiezan a jalar público, pero al rato surge otro que también y ya se le acabó a ese. Por eso es un canal voraz, Efímero. Sí. efímero. Sí, sí, yo me acuerdo del Wherever Tomorrow, que nos divertía mucho. Mucho lo veíamos en la casa y nos reíamos con él, la mera verdad. Y ahora no sé a qué se dedique, pero creo que sigue haciendo videos, pero no tiene tanto éxito como al principio, Liliana. No, pero fíjate que acá yo siento que se trata de un caso de verdad fuera de lo normal. Y aunque hubiera estado en estos tiempos, hay que recordar que Mozart, el que tenía al lado era su papá. Y el papá era el que buscaba por todos los medios que su hijo destacara. Y yo creo que aunque hubiera sido en estos tiempos, buscaría. Tal vez económicamente, por lo que se maneja ahora de que no debes de explotar a los niños, tal vez se retrasaría esa llegada de la ganancia, pero buscaría el modo de que su hijo se presentara en las salas que existen ahorita y que fuera haciendo historia, No, como lo hizo Mozart en su tiempo, que empieza desde muy chico, como ya lo mencionó Adela, y así fue creciendo su carrera, haciéndose notar. Y además otra cosa, hay una película que nos ayudó a conocer mucho de lo que era su personalidad y que no era nada pues nada habitual, nada común, ¿no? Sino era así como disparatado, como alocado, como con un talento tan grande que donde se plantara no podía pasar inadvertido. No, Amadeus, ¿no? La película. Sí, Amadeus. Amadeus precisamente. pero Con un actor que casi no volvió a salir. Pero sí es la influencia del papá. El papá se da cuenta de que es un filón de oro. Entonces empieza a... El niño era talentoso, el niño era un genio musical, sí, pero es el papá, el niño en esa etapa, aún en 1700 cuando nació, que en 2000, el niño no tiene idea clara de lo que puede producir económicamente, pero el papá sí la tenía. Entonces Y la explota hermana era su igual de talento. talentosa. Sí, Nada más que ella optaron Pues, no por apoyarla. no apoyarla, ¿no? Pero ahora tendría, no sé, como esas prodigios chinas y japonesas. Sí.
pues tendría un auditorio de millones. Puede ser, claro, alcances más largos, pero miren, ¿por qué no estoy de acuerdo con Liliana? Porque precisamente van a estrenar un documental en febrero, el 5 de febrero. Britney Spears y su tutela. Uno de los muchos, ¿se acuerdan del que? Bueno, el 5 de febrero, espérenme. Se van a hacer un documental sobre la disputada tutela de la cantante Britney Spears. Se va a estrenar este 5 de febrero. Esta mujer que ha estado bajo un régimen desde 2008, después de varios incidentes públicos, su padre habría sido el cuidador de su patrimonio junto con su abogado. Y le controlan todo. ¿Qué come? ¿Qué hace? ¿Cuánto gasta? ¿Dónde vive? ¿Qué compra? Todo en su vida. ¿Se acuerdan del muchacho que hizo Mi Pobre Angelito? John Macaulay. Macaulay Culkin. Macaulay. Se casó solo para quitarle el dinero a sus papás. Y así podemos nombrar infinidad de niños que han tenido bronquitis. El papá de Amadeus era un explotador. Sí, porque el niño no podía salir a gastar, pero el papá sí. Sí, no. Entonces no creo esa visión. Claro que hubiera llegado, pero explotado. Y entonces lo hubieran defendido las leyes hoy en día. ¿Quién sabe? Es muy curioso porque... ¿Cómo se llama este que cantaba una canción rock en inglés? Un alemán hizo una canción de Amadeus en inglés. Claro. Amadeus, Amadeus. Pero dicen que lo renovó. El hombre se volvió famoso porque era un alemán. ¿Cómo se llamaba? Baco. Tenía un nombre raro. Pero dicen que revivió la pasión de los jóvenes en aquel entonces, los 80, por Amadeus. ¿Cómo se llamaba? Falco. Falco, y la canción era Rock Me Amadeus. Rock Me Amadeus, para. Es curioso. Sus sinfonías estaban ahí, su categoría, su importancia. Oye, pero fíjate, qué mala suerte para la gente que lo rodeó, porque él verdaderamente era un genio. Pero no es lo mismo ser un genio, y lo extrapolo para traerlo a ahora. No es lo mismo ser Messi, pero alrededor por la publicidad, los medios de comunicación, pueden ser Ronaldinho, pueden ser, o sea, otros que desde luego no eres Messi, pero también tienes un reconocimiento. Pero Salieri, que es este personaje antagónico que en la película lo ves, y fíjate que la música de Salieri hubiera sido muy buena, o es muy buena. O sea, lo que pasa es que todo se centró en la época en Mozart, y Salieri fue como desplazado. Por eso el conflicto en la película de los años, de finales de los 80, tiene que ver con ese antagonismo. Pero si tú te sientas a escuchar la obra de Salieri, que hay mucha, digamos, están las partituras, están las interpretaciones y demás, te das cuenta que hubiera podido ser un muy buen músico de la época, pero pues obviamente en una corte tan chica como era la de Viena, en una Europa tan chica, porque evidentemente, pues aquí en México no se conocían las obras de Mozart, es decir, estaba muy, muy centralizado en esa Europa central. Pues Salieri era totalmente un segundón, o sea, sin mucho pegue, por llamarlo de algún modo. Es que así nos toca. El otro no solo era talentoso, sino era carismático. Su personalidad arrebatada. Sí. Y su trayectoria lo habían hecho carismático, atractivo para el público. Y lástima, murió muy joven, muy joven. 35 años. 35 años. Y no se sabe exactamente de Y qué además, muere. Totalmente abandonado, ignorado. La tragedia que se perdieron sus restos por ser enterrado en la fosa común. No sé si era epidemia. Sí. Sí, ¿no? Alguna cosa así. Así es. Algo así. Pues no sé
conocen exactamente las causas. Puede haber sido eso, otros dicen que lo envenenaron, otros dicen que fue una neumonía, según. Total, no se sabe con precisión. No, pero se perdió como una tragedia. Ujú. Todo, 35 años, lo que hubiera dado ya maduro, ya adulto, Ya dueño de su vida. pues eso nunca. Era dueño de sus deudas y era dueño de sus vicios, solamente de eso. Nelly Noemí García Pérez, el papá de Mozart, era el Luisito Rey de aquella época. Y ni mencionar a los youtubers, están de moda y no para bien. Buen día a todos. Sí, esa sí es buena comparación. Mensaje de internet. Pero Luis Miguel no hubiera sido Luis Miguel si el papá no hubiera sido así de cruel. Eso hay que entenderlo. Pues sí, pero... El papá de Luis Miguel era su agente al principio. Sí, Sí. claro, y fue el que lo empujó. Acuérdate que él cantaba, entonces llevó al niño también a cantar y él lo presentaba, él lo ofrecía en espectáculos. ¿Se acuerdan cuando al presidente Peña Nieto, expresidente, le preguntan que cuál era el principal villano de México? Y responde Luisito Rey. ¿Quién era su cultura? Pues sí, era su mundo. ¿Se habrá sentado a ver la serie de Luis Miguel? Pero además, la pregunta que le hacía el periodista era como con jiribilla, porque no sé qué conflicto traía en ese momento, si lo de Ayotzinapa y los 10,000 casos, ¿no? Entonces, como que esperaba quizá una respuesta incómoda. No dijo, pues Luisito Rey. Mensaje de internet. Buenos días, Manelik. El Wherever Tomorrow, nada que ver. Ahora sí se te fue, hermoso. Mire, lo disfrutábamos tanto que nos sentábamos Héctor y yo a verlo. Pero mucho nos reíamos y siempre nos llamó la atención cómo escribía sus cosas. Porque además era un librero y él sentado, platicando. Al principio, muy al principio. Pero no solo lo disfrutaba yo, sino lo disfrutábamos mucho con Héctor. De verlo y reírnos a carcajadas, a la lágrima, Alejandro. Pero ¿sabes qué? Son como influencers, como se les llama ahorita, pero fugaces. Es decir, tienen su momento, lo que puedan aprovechar y luego se acaban, porque no saben cómo evolucionar. Es un poco como el síndrome del niño genio. El niño genio obviamente destaca de entre los muchos niños que hay porque tiene cierta genialidad, pero cuando ya se convierte en adulto, ya, es decir, ya entra en una especie de normalidad, sí será un poco más inteligente, desarrollará otras cosas, pero ya no tiene esa aura de la genialidad infantil del niño genio. Es como el niño estrella que cuando crece pierde la gracia. Pues sí. Es como Macaulay Culkin, tú lo dices. O sea, independientemente de que de niño puede ser muy simpático, él se perdió. La otra es Drew Barrymore. ¿Se acuerdan de la niñita de E.T.? De E.T. Era Sí, súper cómo no. simpática, luego se mete en una sola de problemas y hasta 30 años después regresa al cine y ya para hacer una carrera decente. Pero exactamente, Shirley Temple, ¿no? O sea, todo el mundo la recuerda como la niña artista, simpática, jojojo, que además han de haber sido infumables todos ellos. Pero bueno, esa es otra historia. Porque las etapas de la vida están bien señaladas y cada etapa tiene su propio atractivo, pero cuando se brincan esas etapas, como que no se complementara la madurez en el individuo, es difícil. Pues es que no son individuos, son pequeñas personas. Pues sí. Con mucha responsabilidad, también. A veces los juzgamos mal porque dicen son pesados, pero es una vida muy difícil Sí. para ellos también. Guadalupe Pérez, el novio de mi hija, Antonio, me dio pandemia bizarra.
Ya soy, ya soy feliz, dice Guadalupe. Debería de Gracias. tener cuidado porque el novio de su hija es un ser maligno como el que emite esa carcajada.